Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, hola familia, muy buenas noches. Hola familia, muy buenas noches. Gloria a Dios. Gracias Señor por su infinita bondad, misericordia. Hoy es un día de bendición. Eh, Pudimos contactar con Betty Arista desde Pedro Ruiz. Hace algunos días no la veíamos en el programa y no veíamos a Gisela González también. Y ya nos estábamos preocupando. Es que en la familia acá somos así. Pues no vemos a alguien, ¿qué pasó? ¿Por dónde anda? ¿Está bien? ¿Está mejor que antes? ¿Está delicada? ¿Necesita oración? En fin, ya vamos viendo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la familia, la idea del grupo, ¿no? Estar conectados unos con otros, los que tienen más afinidad están más en contacto. Por ejemplo, acabo de hablar con Emilio Mori, para preguntarle cómo va su hija Charo está bien, por ahí una infección urinaria que se le ha presentado luego de la cesárea, pero Camilita está excelentemente bien. Esta bebé, duerme y lacta, lacta y duerme y lacta, en ese ritmo está. Ya el abuelo está así, tan chocho o sea, que no sabe en qué momento intervenir, porque ella duerme y lacta, lacta y duerme, ahí en esa joda está. Ahí está Camilita, pero van bien, gracias al Señor, gracias por sus oraciones. También hablé con Pamela, que es la madrina de Gabrielita, para saber cómo estaba Gabriela, cómo va su evolución. Está bien, está controlada. Evidentemente está medicada la bebita, está en su casa, en un lugar aislado, tratando de proteger de contagios y tal. Pero con un diagnóstico mejor, ¿no? En su casa, lo están tratando, lo cuidan. Gabrielita va bien. Bueno, ya de Camila dije que está bien también. La suegra de Lucho Salas, nuestro hermano del grupo también, está delicada y está internada en el peruano japonés con un diagnóstico de fibrosis pulmonar, está con alto flujo de oxígeno. Realmente su cuadro es complicado, ¿no? Los médicos la semana pasada le dieron 24 horas de vida. Pero como dijimos aquí, bueno, el que dispone es papá Dios. La fuente inagotable de vida es nuestro Señor. La hora que le cierre el caño arriba, entonces haya oxígeno o no haya oxígeno, entonces se acabará la historia, ¿cierto? Pero Él es el que puso la hora exacta en que debía nacer Paulina y tiene la hora exacta también en la que tiene que parar. Estemos orando por la familia para que mantengan la fe, la calma. Por otro lado, en esta tarde, María Felicita Arévalo, es una hermana, abuela de Marvila, hermana del grupo de acá también, que ella nos, nos es compañía hace mucho tiempo acá en el grupo. Ella vive en Toronto, Canadá, pero la abuelita de ella, se llama María Felicita Arévalo, de 95 años, esta tarde partió a la presencia del Señor. ¡Qué bendición! De buena vida, 95 años. Una mujer creyente.
parte de su casa es la iglesia. ¿Pueden creer eso? Es, ¿no? Y esto es en un distrito llamado Tomache, a 10 minutos de Bagua Capital, en Amazonas. Entonces, dice la Biblia, Salmo 115, 16, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, Dios estima recoger a sus santos porque sabe que los va a liberar de toda aflicción mundana. Toda aflicción de este mundo, toda tentación, toda opresión, se acaba cuando el Señor te recoge. Inmediatamente vas a la presencia del Señor. ¿No? Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Entonces, lo que tenemos que orar no es por Felicita Arévalo, porque ella ya está disfrutando de la presencia, de la gracia, del favor de Dios, personalmente, con toda la congregación de los santos en el cielo, porque es lo que dice la Biblia. No es una nueva teoría, no es una nueva doctrina, no es una nueva enseñanza. La Biblia dice, ¿no?, que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, ella ha sido cristiana, parte de 95 años, una buena edad, 95 años, ¿no? Y con la certeza de que está disfrutando de la gracia de Dios. La familia, obviamente, una muerte trae tristeza, trae duelo, trae llanto, ¿no? Trae esos sentimientos de que le van a extrañar, de que hace falta. Lo que tenemos que orar es por la familia Arévalo, ¿no? Por el entorno que hoy están velando a una mártir, a una mujer de fe que hoy está en la presencia del Señor. ¿Amén? Entonces, con estos anuncios, vamos a comenzar orando. Ya está Rocío con nosotros, ella va a compartirnos la palabra en esta noche. Sabemos que será de bendición porque su palabra nunca volverá vacía, nunca jamás, sino que cumplirá el propósito para el cual el Señor lo está enviando. Amén. Es lo que dice la Biblia, es lo que está escrito, es lo que nosotros lo leemos, lo entendemos así y lo compartimos también. Oremos por Marvila, está un poco triste por la abuela, ¿no? Que el Señor lo restaure, lo tranquilice, le dé paz y que estas palabras que acabo de decir realmente reconforten su alma. Ahora, su mamá de Marvila, no sé cómo está en este momento, espero que no la hayan contado la historia, no lo sé, no sé cómo están manejando esa situación, pero de cualquier manera oremos para que el Señor lo proteja también a la mamá de Marvin en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de vida. Padre, nuestra historia no acaba con la muerte, más es las puertas que se abren para disfrutar de una eternidad contigo, Señor. Lo más maravilloso que puede sucedernos es llegar a tu presencia. Aleluya. Arribar a la patria celestial. Qué tremenda bendición. Será cuando lleguemos y Jesucristo esté ahí esperándonos para decir, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, sierva fiel. Pasa, entra al reposo de tu Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Oramos en el nombre de Jesús por todo el entorno, por la familia de María Felicita Arévalo, que tú llamaste hoy a tu presencia. Bendícelo. Bendice a la tía Susana, a sus hermanos, primos, tíos, toda la familia, Señor, que hoy están de duelo. Señor, sé tú reconfortando su corazón. Sé tú poniendo paz en su alma. Sé tú reconociendo que tú eres nuestro Señor, el que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Es cuando nacemos y cuando partimos a tu presencia también. Tú sigues siendo nuestro Dios. Y que podamos entender esto en el nombre de Jesús. Gracias por Gabrielita. Está siendo tratada, está en casa, está bien, está evolucionando favorablemente. Oramos por ella, enviamos tu palabra de poder, oh Dios, que se desate virtud sanadora, siempre restaurando completamente los pulmones de nuestra querida Gabrielita en el nombre de Jesús. Oramos por la hermana Paulina, suegra de Luis, que está internada, Señor, en el peruano japonés. Oh Dios, ella tiene un cuadro muy complicado. Tal vez le toque ya partir a tu presencia. Digo tal vez, los médicos dijeron que ya no le daban 24 horas la semana pasada y aún sigue viviendo.
Padre, tal vez haya cuentas que arreglar antes de partir. Señor, da sabiduría a través de tu Espíritu Santo a la familia, al entorno. Tal vez tenga que arreglar cuentas entre la familia antes de partir a tu presencia y por eso aún no se ha dado el desenlace. O tal vez quieres levantarlo de esa cama para tu gloria. Señor, tú eres soberano, no hay nada imposible para ti. Encomendamos en tus manos la vida de Paulina en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos esta reunión, bendecimos este lindo grupo, a esta hermosa familia, al cual me gozo en ser parte de ellos. Gracias, Señor. Qué maravilla es encontrarnos noche a noche con un solo fin, con un solo propósito, de disfrutar de tu presencia, de entrar en coinonía, en comunión contigo, Señor, de disfrutar de un tiempo en tu presencia, Señor, de traer nuestras cargas de todo el día y saber que en este momento, Señor, toda nuestra mochila pesada que traíamos hoy se quita de nosotros. Y tu gloriosa presencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llega a nosotros. Con solo saber que vamos a escucharte, que vamos a sentirte, que vamos a verte, que tú vas a hablarnos a través de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, por una noche más, por una noche de victoria, por una noche de gloria, por una noche de liberación, por una noche de sanidad, por una noche de paz. En el nombre precioso de Jesús, bendice a Rocío. Padre, si tú, a través de tu Espíritu Santo, hablándonos a través de tu hija Rocío. Padre, y que el mensaje que tú tengas que darnos en esta noche sirva para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Todos dicen amén, amén y amén. Bienvenida, Rocío, querida, estás en tu casa. Toda tu familia te está escuchando aquí y a los amigos que nos ven por el Facebook, por el YouTube también. Que el Señor te bendiga. Adelante, Rocío, querida. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias por estar ahí. Para mí es un honor dirigirme a ustedes. Como pueden ver, estoy un poco ronca. Ha sido un día bastante ajetreado en el colegio y definitivamente para mí es una maravilla que Dios me utilice para sus propósitos, porque Él es el que nos ministra a todos en esta noche. Como decía en el anuncio, el día de hoy, el título que he puesto a esta exhortación es humildad y justicia, dos puntos eficaz. Y para empezar, quiero iniciar con el concepto de estas tres palabras tan significativas para la vida de todo creyente, de todo hijo e hija de Dios, para cada uno de nosotros. Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Eso es lo que dice la RAE, una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. En cuanto a la etimología de la palabra, viene del latín humiliare, que significa postrarse en tierra, y que deriva a su vez de la palabra humus, que es un beneficio para la tierra. Por tanto, podríamos decir que humilde es aquel que al postrarse ante Dios recibe, pero también da beneficio a todo su entorno. Obviamente también se nos habla de sumisión, de rendimiento, y por lo tanto ahí tendríamos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esta palabra humildad. ¿Qué efecto ocasiona en nosotros la humildad y con qué otras virtudes se relacionan? Podríamos tomar Efesios 4:2 que dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Acá, por ejemplo, la humildad se nos relaciona con ser amables, con la paciencia, con la tolerancia, porque definitivamente para poder ser tolerantes, pacientes y amables, tenemos que tener un corazón humilde. En Filipenses 2:3,
nos dice, no hagan nada, perdón, por egoísmo y vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿no? Entonces, para ser humildes, cero egoísmo, cero vanidad. Más bien, consideramos a nuestros hermanos y aún aquellos que no lo son como superiores, pero no porque valgan más que nosotros, sino porque sus necesidades son importantes, porque esa persona, pase lo que esté pasando, es un ser humano, es una creación de Dios. También en Proverbios 11:2 nos dice que con el orgullo viene el oprobio, ¿no? Viene todo lo que no al Señor no le agrada. Sin embargo, con la humildad viene la sabiduría. Entonces, la humildad a nosotros nos trae sabiduría, ¿no? A través de la humildad, ¿por qué? Porque tenemos un corazón enseñable, dispuesto a Dios. Y con eso nos llena Él de sabiduría. Y en Santiago 4:10 nos dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Qué diferente es definitivamente el Señor y sus caminos y sus pensamientos, ¿no? Porque al ser humillados ante Él, Él nos exalta. Cuando el mundo más bien nos dice que el humillarse pues no es bueno, ¿no? Porque uno siempre tiene que ser orgulloso, ¿no? Qué diferente es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, somos ministrados por ella, porque nos quita todo lo erróneo que nuestro mundo siempre nos ha dicho, ¿no? Él nos exalta cuando somos humildes. Y paso ahora a la siguiente palabra que es la justicia. ¿Qué dice el diccionario? Dice que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por lo tanto, es una cualidad de justo, ¿no? Entonces, dar a cada uno lo que le corresponde. Calidad o cualidad, ¿no? Efecto, virtud de ser justo. Su etimología viene del latín justitia, que significa lo justo, para mantenerse en armonía o mantener la armonía del entorno. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la justicia? En Proverbios 21:21 dice, el que va tras la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Este versículo me encanta porque qué lindo, nos dice que la justicia y el amor nos da vida, ¿no? Claro, porque la vida es Jesús. Y cuando una persona camina en su justicia y en su amor, logra reconocerlo a Él como Señor, caminamos en sus caminos y eso nos da prosperidad y honra. O sea, digamos que ahí seguimos la misma línea de la humillación, ¿no? En Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, ¿no? Y acá pues no es que está diciendo que vamos a ser salvados por las obras, sino que obviamente el Señor observa qué hacemos con nuestra fe, ¿no? La fe que Él nos ha depositado, ¿qué hacemos con esa salvación que Él nos ha ofrecido? ¿Qué hacemos con ella? ¿No? Y la vamos a hacer visible a los demás a través de nuestras obras. Entonces, pagará, dice nuestro Señor, a cada uno según lo que merezcan nuestras obras, porque muchas veces también se nos dice el texto que el Señor no es deudor de nadie, ¿no? Entonces, Él ve que nuestro corazón y nuestras obras están en consonancia con su voluntad, y eso es lo que hace en nosotros, nuestro amado Señor, pagar, aunque no nos debe nada, pero Él es así, ¿no? Él nos da con todo lo que Él tiene, Él no escatima nada para darnos. En 1 Timoteo 6:11 dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, ¿no? Está hablando de todos los errores y defectos que hay en el entorno. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Mire todo lo que nos dice, ¿no? El Señor a través de Pablo cuando exhorta a Timoteo, ¿no? Que la justicia, que tenemos que perseguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, ser perseverantes y la humildad. Obviamente la constancia es importante porque si no somos constantes, obviamente todo lo que podemos haber caminado en el Señor, pues vamos a tener, como dice, recuerdo mi mamita que decía,
tenemos a veces parada de borrico, nos estancamos o retrocedemos, ¿no? Pero si nosotros tenemos constancia, continuaremos agarrados de la mano del Señor. No nos cansaremos porque la energía suya, la sabiduría suya nos la entrega y nos llena. Él, y nos da esa energía que necesitamos, ¿no? Como la del búfalo. En Mateo 6:33 dice, más bien busquen, ¿no? Este texto es bastante conocido y qué importante, ¿no? Porque dice, busquen primeramente el Rey de Dios y su justicia y todas las demás cosas se nos serán añadidas. Si nosotros caminamos en el camino del Señor con su justicia, Él nos dará lo que necesitemos, sin siquiera pedirlo. En el Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre y siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados, dice, ¿no? Entonces nosotros, al saber que nosotros caminamos en la justicia del Señor, porque no es nuestra justicia, sino la justicia de nuestro Señor, sabemos que Él es fiel y no nos abandonará, jamás nos protegerá, siempre, dice, siempre, y la palabra siempre es totalmente, eternamente. Y la palabra eficacia, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, ¿no? De algo. Y en la etimología nos dice lo mismo, la capacidad de lograr el efecto que desea, pero añade además tras la realización de una acción. En otras palabras, todo aquello que hagamos, ¿no? Con la capacidad de lograr un efecto deseado, eso es eficaz, ¿no? El efecto, el resultado que se espera, ¿no? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esta palabra eficaz? Nos habla, hay muchos textos que nos habla del resultado, ¿no? Del resultado cuando trabajamos o cuando obramos en eficacia. Pero yo he cogido Hechos 4:12 porque me parece muy importante este texto que habla especialmente de lo que el Señor hace, porque lo que dice la palabra específicamente de Dios, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, toda palabra que sale de la boca de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y ya sabemos lo que dice a continuación, más cortante que tu espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra eficaz, tenemos que pensar también en la palabra de Dios, porque el Señor pone su palabra para que nosotros cuando hablemos de Él o cuando demos algún consejo, en fin, lo que el Espíritu mueva a nosotros a hacer, sabemos que va a ser eficaz cuando caminamos en los caminos del Señor, porque es Él quien hace la obra. Nosotros solamente somos vasijas de barro, ¿no? Y estamos reteniendo, estamos sosteniendo su palabra para que sea Él obrando a través de nosotros. Yo había cogido como texto base del día de hoy Santiago 5:16, que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Este texto bíblico yo creo que es básico para cualquier porción de iglesia, ¿no? Nosotros, el Café con Max, cualquier tipo de comunidad, ¿no? Las iglesias locales, porque nos habla y nos exhorta aquí Santiago de una confesión, ¿no? De la confesión. Y en primer lugar, tomando la misma línea con la que inicié, quiero comentar que la palabra confesión habla en hebreo de la palabra homología, que es un reconocimiento de fe en Dios y en su superioridad y autoridad o una admisión de pecado. En otras palabras, cuando yo confieso, estoy reconociendo en fe que es Dios superior y es mi única autoridad para que me perdone los pecados. Eso tira al suelo muchas ideas
que se cree que alguien en específico nos puede absolver de un pecado. Eso no es verdad. El único que perdona es Dios. Y en griego viene del verbo fateri, que significa admitir, ¿no? Entonces, cuando yo confieso, admito mi pecado ante Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia hablando de la confesión? Y hay en realidad mucha evidencia en la Biblia acerca de la confesión hacia Dios para perdón de los pecados, ¿no? Sabemos ya nosotros que solo Dios perdona. Y a la vez también nos habla de la confesión entre los hermanos, pero ¿para qué? No para que nos perdonen nada, sino para sostenernos, para ayudarnos unos con otros. Una confesión de fe es, en primer lugar, la acción que todo ser necesita, toda persona necesita, ¿no? Que toda persona necesita para hacerse un creyente en Jesucristo, al recibir el regalo de la vida eterna que solo Él nos ofrece. En Romanos 10:9 dice, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. La salvación verdadera es una acción del corazón. No solo es de la mente, es del corazón, porque el Señor en todo momento cuando guarda dice, ¿no? Que guardemos nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros acudimos al Señor por perdón, cuando confesamos con arrepentimiento, estamos yendo no solamente con la mente, sino con el corazón. Ahora, puede parecer una decisión un tanto fácil, ¿no? Una decisión sencilla, pero en realidad es compleja. ¿Por qué? Porque no es fácil confesar. Quizá, bueno, a Dios cuando decimos sí, le voy a confesar porque nadie me escucha, solamente Él, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros vamos, y en la segunda parte, un poco lo voy a tomar, cuando hablamos nosotros a una persona y le confesamos algo que estamos cargando, ahí viene la vulnerabilidad. Pero en primer lugar tenemos que ser vulnerables ante Dios. Escuchaba el otro día en una prédica y me pareció muy bueno esa parte que decía que cualquier persona puede ser transparente. Inclusive hablaba de los realities. Hablaba de un reality específico que hay en Estados Unidos que se llama el Gran Hermano, ¿no? La Big Brothers. Y en esto, pues, incluso dice, ¿no? Hay personas que están metidas en un solo lugar, viven todos los días, hablan todas sus intimidades, inclusive no les importa que la cámara vea sus intimidades. Y ahí están siendo transparentes seguramente, pero es muy diferente ser vulnerable, porque para ser vulnerable tengo que tener un corazón humilde y arrepentido. En Mateo 10:32 dice, ¿no? Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Una vez cuando nosotros ya somos creyentes y estamos llamados también a confesar al Señor en todo momento y dar cuentas también de cada pecado que cometemos, ¿no? O sea, se dice que, bueno, que cuando nosotros ya somos salvos, ya no volvemos a cometer pecados sino error, pero nosotros sabemos que estando en un mundo caído y que muchas veces nos atrapan muchas cosas del mundo porque vivimos en medio del mundo, pero sabemos que le pertenecemos a nuestro Señor. Nosotros necesitamos acudir a Él en todo momento para que Él sea con su palabra, con su Santo Espíritu, limpiándonos en cada momento. Y qué bonito, de verdad que a mí me parece un acto muy hermoso cuando sentimos asco de un pecado que podemos cometer, así sea pequeñito, y vamos al Señor y le decimos, Señor, quítame esto. Yo no quiero ofenderte, ni quiero ofender a los demás, ni ofenderme a mí mismo, porque cuando nosotros mostramos al Señor ese arrepentimiento, también decimos, bueno, yo quiero ser limpio, quiero ser como mi Padre. Cada día quiero parecerme más a mi Padre. Y el Señor quiere, ¿no? Que cada día nos parezcamos más a Jesús. La oración, por ejemplo, de intercesión, es la oración por las necesidades de los demás, que, por ejemplo, hoy acaba de hacer nuestro hermano, el inicial, nuestro maestro, Max. Y es lo que hacemos todos los días, ¿no? Orar por los demás. Y esa es una expresión de amor desinteresado, porque no estamos
Una oración hacemos por los demás, no por lo que vayan a decir, no por lo que nos vayan a dar. Es porque hay un corazón dispuesto a orar, porque el Señor, el mismo Señor que está dentro de nosotros nos mueve a compasión, a misericordia. Porque además Dios quiere que oremos por los demás. Lo acabamos de escuchar en Santiago 5:16. Confesaos, ¿no? Dice nuestros pecados. Y oremos unos por otros. Dios quiere que pensemos como Él lo hace. Y justamente orar por los demás en las oraciones de intercesión es el propio carácter de nuestro Dios amor, de nuestro Dios misericordia, que está actuando en nosotros, ¿no? Ese santo espíritu que tenemos dentro nos está moviendo a amor y a misericordia por los demás. Y Dios nos da instrucciones para orar por otros en diversas citas bíblicas. Serían incontables, en realidad hay muchas, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, nos anima a interceder por los miembros y ministros de la iglesia, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que incluso debemos orar por los líderes del gobierno, por otros que quizás no sepan que existimos, ¿no? Podemos orar por personas que ellos ni saben que estamos orando por ellos, ¿no? Como decía el maestro, en alguna ocasión nos contaba que la hermana por la que estábamos orando, que tiene este problema de cáncer, oraba por ella y ayunaba sin que la conozca, ¿no? Cuando él estaba mal en el hospital. Qué hermoso es saber eso, ¿no? Que los hermanos oramos unos por otros y oramos también por aquellos que no conocen al Señor. Ahora, dice que la oración eficaz, ¿no? Se hace con fe para que sea precisamente eficaz, porque además nuestro Señor nos dice, ¿no? En Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago menciona la oración de fe en dos ocasiones, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, del 5 al 8, después en el 5:15, que es anterior a lo que estamos viendo del texto de Santiago 5:16. La fe es necesaria para una oración eficaz porque, como decíamos hace un momento, es imposible que podamos agradar a Dios sin fe. La oración eficaz tiene los motivos correctos. Santiago menciona otro obstáculo, por así decirlo, de la oración eficaz, porque piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres, lo dice en el 4:6, Santiago 4:3, perdón. Los motivos impuros, entonces, pueden descalificar nuestras oraciones. Ahora, él cuando hablaba de adulterio, no hablaba específicamente de ser infiel solamente, hablaba de inclusive cualquier oración egoísta, cuando pedimos por algo que yo quiero, ¿no? Porque a veces nos dicen, muchas veces nos dicen cuando, por ejemplo, cumplimos años, nos dicen que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Y yo me pregunto, ¿no? Ante Dios, ¿todos nuestros anhelos de corazón van acordes con la voluntad del Padre? Sería cuestión de analizar cuántos de los pedidos que le hacemos al Señor están de acuerdo a su voluntad. Porque muchas veces no es que Dios no nos escucha, pero desde el momento que nosotros le hemos entregado al Señor nuestra vida, Él va a obrar de acuerdo a su voluntad de nosotros, porque nosotros le pertenecemos. Y Él no quiere que nosotros nos aislemos de Él, que nosotros caigamos en pecado, que nosotros agarremos y de repente nos dé como decíamos hace mucho tiempo atrás, una bendición, nosotros le pedimos que nos la dé ya, ya, ya. Y de repente en algún momento el Señor dice, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Si ahorita no estás preparado. Y echamos a perder esa bendición. Por eso es importante decirle al Espíritu Santo, ¿no? Justo en uno de estos días el maestro nos decía, ¿no? Que el Espíritu es que nos hace orar como conviene porque no lo sabemos. Es el Espíritu que nos guía. Entonces es necesario saber qué tanto de nuestras oraciones personales pueden ser eficaces si es que en verdad no hay motivos que son egoístas, ¿no? Al que Santiago le dice que son adúlteros porque somos infieles a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuánta, cuánta importancia hay en orar
y en leer la palabra, ¿no? Porque la lectura de la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu es lo que constantemente nos va a ir, como se dice, puliendo, ¿no? No solo por fuera, sino y sobre todo por dentro. La oración eficaz viene de los labios del justo. Cuando viene de los labios del justo, Santiago dice, ¿no? No promete que la oración de todos pueda obtener todo lo pedido, sino debemos tener cuidado con este punto porque cuando él habla de justo, ¿no? Nadie es perfecto. No es que yo ahora voy a decir, ah, yo soy justo, el Señor me escucha a mí porque soy justo. No, estamos hablando de la justicia de Cristo, ¿no? No de la nuestra. Es Él y su justicia la que nos ha llenado de su justicia y nos hace justos ante el Padre. O sea, nosotros al hablar al Señor, guiados por el Espíritu, quien obra es Él y su justicia, haciéndonos justos. Parece un trabalenguas, pero es así. Es la justicia de Cristo la que está obrando en nosotros. No nuestra justicia, porque la justicia humana es totalmente injusta, ¿no? Analógicamente es injusta. No obstante, nuestras vidas sí son importantes cuando nosotros nos vamos afianzando en la voluntad del Señor, ¿no? Vamos caminando justamente en esa justicia, en la justicia de nuestro Señor. El salmista, por ejemplo, reconoce, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, dice, por ejemplo, ¿no? En el Salmo 66, 18. Otros pasajes mencionan que nuestro pecado contra otras personas puede ser también un obstáculo en la oración. Lo podemos ver en 1 Pedro 3:7, en Mateo 5:23, 24, en Marcos 11:25, en 1 Tito 2:8. Nuestra motivación al buscar ser justos en nuestro comportamiento debe ser más bien agradar a Dios primero. Ahí consiste nuestra justicia. Digamos que ahí estamos obrando con justicia, cuando buscamos agradar a Dios. Primero, no recibir las cosas que queremos, sino agradar a Dios, seguir su voluntad. Dios es el que decide cómo y cuánto contestarnos. Por lo tanto, vale la pena mencionar el ejemplo del rey Ezequías en Isaías 38, ¿no? Después de escuchar que iba a morir, Ezequías oró al Señor, dice, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos, ¿no? Él sabía, porque Dios se lo había dicho, ¿no? Pone, digamos que hay un énfasis ahí añadido, ¿no? Dios le responde diciendo que había sido escuchado su oración y que iba a añadir 15 años a su vida. Pero mi pregunta es esta, ¿acaso este versículo quiere decir que Dios se había olvidado de lo que había hecho Ezequías o no sabía lo que había hecho? No es así, sabemos que no es así, sino que Dios quiere precisamente que primero reconozcamos que solo Él es quien puede darnos soluciones a cualquiera de nuestros problemas. No hay nadie más. Y además, otro punto que lo vuelvo a decir porque lo he dicho anteriormente, el Señor no es deudor de nadie. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, por pequeña que sea, con el corazón, Él nos bendice grandemente, ¿no? Porque sabe que lo estamos haciendo con su voluntad, queremos agradarle, queremos caminar en su justicia, porque lee nuestro corazón. La oración eficaz pide a Dios, hágase tu voluntad. Eso es lo que le pide la oración eficaz. Nosotros le podemos decir muchas cosas, pero ante todo, como dijo el maestro, ¿no? Con respecto a la hermana Paulina, ¿quién decide si ella sigue quedando o no? Solo Dios, no hay nadie más. Hágase, Señor, tu voluntad en nuestra hermana Paulina. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que esta siempre logrará lo que yo quiero, pero no, anteriormente justamente hablábamos de eso, ¿no? Las respuestas de Dios no siempre son las que queremos, ni tampoco en nuestro tiempo, sino en el suyo. Aún nuestro Señor Jesús, el hombre más justo, el único justo, lo oró y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, ¿no? Según tu voluntad, cuando pidió ser rescatado y morir en la cruz, ¿no? En Mateo 26:39. Nuestra confianza delante de Dios es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad,
Él nos escucha. Ese es lo que Él nos dice en 1 Juan 5:14. ¿Qué resultados obtiene la oración eficaz entonces? Santiago comparte, dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra sobre 3 años y 6 meses. Y luego oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos, ¿no? Él lo dice nuevamente Santiago en el versículo 17, 18 en el capítulo 5, o sea, tomando el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces la oración eficaz puede parar la lluvia, por decirlo así, ¿no? Que este versículo está en 1 de Reyes 17, 18. Entonces, no hay límites en la manera que Dios puede contestar nuestras oraciones y obrar a través de nosotros. Pero ¿qué necesita la oración eficaz? Que la persona camine en la justicia de Dios, que esté bajo la voluntad soberana de Él. Estemos conscientes de eso, que es Él el soberano, no nosotros, que es Él quien obra, ¿no? Y ahora quisiera tomar la otra parte, ¿no? Hemos hablado de la importancia de la oración del justo, pero y hablamos también de la confesión, de lo que significa confesar, ¿no? Entonces, yo diría, confesar, qué importante es que nosotros también confesémonos entre nuestros hermanos, buscar a una persona, a un hermano en la fe, porque sabemos que el que camina, la oración del justo es cuando un justo ha sido salvo y camina en la justicia de Cristo, ¿no? Ese es un justo. Entonces, sabemos que un hermano en la fe, al orar por nosotros, específicamente por lo que le pedimos, exactamente por lo que le pedimos, no solamente en una oración de intercesión por sanidad física, ¿no? Nuestra, de nuestros familiares, sino también cuando hay quizá un pecado recurrente que aún nos mantiene atados, o un pecado que no queremos que nadie se entere, ¿no? O un área de nuestra vida que no avanza, que está estancada, que tal vez ni siquiera sabemos y no entendemos cómo salir de esta dificultad. Es ahí cuando nosotros le decimos a un hermano totalmente vulnerables, totalmente confesando de manera totalmente humilde, mirando a un hermano como a nosotros mismos, sabiendo que este hermano también necesitó ser salvo como yo y por lo tanto me va a entender, porque si por ahí algún hermano nos condena, bueno, buscaremos a otro, porque no se trata de que nos condenen, sino de que tenga un corazón también misericordioso para orar a favor nuestro. Entonces, en este sentido, vamos a tener un ambiente tanto del que pide como el que va a orar, un ambiente de misericordia, un ambiente de amor, un ambiente de humildad, porque tanto mi hermano como yo estamos siendo humildes ante Dios y ante el hermano, que a veces eso es más difícil, porque hablarle a una persona y decirle, yo tengo este problema, específicamente le decimos, qué nos está quejando, o como decíamos anteriormente, quizá algún pecado recurrente o alguna atadura. Estamos siendo totalmente genuinos, honestos, humillados, y estamos caminando en la justicia de nuestro Señor, porque Él quiere que nosotros seamos así, tengamos un corazón humilde y totalmente arrepentido. Hace unos días también escuchaba que hablaban justamente de los falsos profetas. Y dice que en la actualidad muy poco se nos habla o le hablan en estas iglesias del arrepentimiento, ¿no? Solamente hablan de la misericordia de Dios y solamente hablan de la gracia, pero no hay gracia sin arrepentimiento. Por lo tanto, yo no puedo ir a decir, bueno, como me conviene, voy a ir, voy a orar, voy a entregarme al Señor y ya está. El Señor lee nuestro corazón y sabe si hay un verdadero arrepentimiento, si nuestra boca ha dicho lo que siente nuestro corazón, y está acorde y si nos estamos poniendo de acuerdo con Él, con un corazón totalmente dispuesto, sumiso, para aceptar que verdaderamente estamos siendo necesitados de un arrepentimiento para recibir
una absolución, y esa absolución solo la puede dar Dios. Y cuando nos acercamos a un hermano justo, ¿no? Porque ese es el texto, orará específicamente por mí, por aquello que me avergüenza quizá, o por aquello, como decíamos, que no salgo, me estanqué, no sé qué me está pasando. Mi hermano va a orar de tal manera que va a ser escuchado por Dios porque se está poniendo de acuerdo. Como decíamos, estamos creando una atmósfera de amor, de humildad, de justicia, porque nos estamos poniendo de acuerdo con el Señor y su voluntad. La palabra de Dios en Romanos 3, 22, 24 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene lo bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma. Acudir totalmente contrito y humillado, solicitar ayuda en oración a un hermano, una hermana que es hijo de Dios, que también se reconoce salvado por Cristo, nos hace un ambiente totalmente agradable. Ahí es donde podemos decir que esta oración está subiendo al altar de Dios, ¿no? A la presencia de Dios con un olor fragante, porque el Señor le está agradando ese ambiente que estamos logrando, ¿no? Con su presencia, porque quien lo logra es su presencia, inundándonos con su Santo Espíritu, llenándonos de su verdad. Y para eso solamente necesitamos ser humildes, caminar en su justicia para que la oración sea eficaz. Y nos dice, por ejemplo, en Juan, por ejemplo, en la tercera cuarta de Juan, que es solamente un capítulo, en el versículo 2 nos dice, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Él quiere nuestra sanidad corporal, pero también nuestra sanidad del alma, de los pensamientos, de las emociones. Él no nos quiere atos a nada, nos quiere libres, totalmente, de cuerpo, de alma. Yo oro en esta noche, hermanos y hermanas, porque se cumpla este texto bíblico en medio de la iglesia, pueblo de Dios, en cualquier comunidad. Y repito, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede Bueno, mucho. Bendiciones, hermanos, y gracias. gracias, Rocío. Eh, Hoy en la tarde hablé con Otilia. Otilia Muñoz es una promoción de colegio que estuvimos celebrando las bodas de oro de en nuestro colegio, pero ella vive en Huaraz y ha tenido una afección de la vesícula o del hígado, algo que se le parezca. Entonces, estuvo internada de emergencia y tal. Mañana está viajando a Lima para que lo puedan atender aquí. Nuestro deber como creyentes, como cristianos, ella no congrega al programa, lo he invitado 50 veces, pero no deja de ser nuestra hermana y prima el amor, como tú decías, independientemente que sepan que estemos orando o no. Yo dije que vamos a orar y vamos a orar por ella. Amoroso Dios, precioso Señor, nos ponemos de acuerdo, este pequeño grupo, para orar por nuestra querida Otilia Muñoz. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra de poder allá a Huaraz, donde ella se encuentra. Padre, que todos sus órganos internos se alineen a la obra de la cruz. Cuando dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Bendice a Otilia, protégelo, guárdalo, que poderosos ángeles tuyos cuiden de ella en el nombre de Jesús. Estará viniendo a Lima para un tratamiento. Oramos para que seas tú obrando milagrosamente en su cuerpo y sanándolo y restaurándolo y regenerando todos sus seres, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Todos dicen amén, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga rica y abundantemente, que tengan un glorioso, bendecido fin de semana. Si el Señor lo permite, el día lunes estaremos reuniéndonos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios.
Muy buenas noches. Gracias, Rocío. Gracias a todos ustedes. Bendiciones, familia.